Hola a todos, continuamos con los vídeos de resolución de actividades del libro de Economía de primero de bachillerato, escrito por mí, por Luis Martínez Sirera y editado por José Sander. Vamos a resolver en el vídeo de hoy la actividad número 5 de la unidad número 7 sobre contabilidad nacional. En el enunciado, como sabemos, nos daban una serie de datos de la contabilidad nacional de una economía, de un país, y nos pedían que calculáramos una serie de magnitudes a partir de estos datos. Vamos primero a repasar cuáles son los datos que nos facilitaban y después veremos cómo se calculan estas magnitudes que nos piden relacionando las variables de las que disponemos. Muy bien, vamos allá. Nos daban el Producto Interior Bruto a precios de mercado, que era igual a 250.000. Después nos daban los impuestos indirectos, es decir, los impuestos que gravan el consumo y las subvenciones asociadas a este consumo. Nos daban el conjunto de amortizaciones de la economía, las rentas generadas por los factores extranjeros en la nación, es decir, personas, empresas que no son del país pero están en el país generando rentas, así como la renta de los factores nacionales en el extranjero, es decir, personas que sí son del país, pero están en el extranjero generando rentas, lo cual, como sabemos, nos permitirá diferenciar el Producto Interior del Producto Nacional. Después nos daban una serie de rentas, alquileres, salarios, intereses y beneficios empresariales. Y por último tenemos los impuestos directos, es decir, los impuestos que gravan la renta, tanto de personas como de empresas, las cotizaciones a la seguridad social, que aportan tanto trabajadores como empresa, los beneficios de las empresas que no han sido distribuidos entre sus socios, sino reinvertidos en la propia empresa, y las transferencias que el Estado entrega a otros agentes a modo de ayudas. Muy bien, en el primer apartado nos pedían que calculáramos el Producto Interior Bruto a coste de los factores. Para ello partimos del Producto Interior Bruto a precios de mercado, y la diferencia entre los precios de mercado que se pagan por un bien y el coste de los factores de las empresas son los impuestos indirectos que se incluyen en el valor a precios de mercado y las subvenciones que ayuden a las empresas. Si quitamos del precio de mercado los impuestos que deben pagar los consumidores cuando le compran a las empresas y sumamos las subvenciones recibidas por las empresas, es decir, 250.000 menos 25.000 más 15.000, obtendremos el valor de la producción no a precios de mercado, sino a coste de los factores, es decir, 240.000. Con esto tenemos contestado el primer apartado. En el segundo apartado nos pedían que calculáramos el Producto Interior Neto a coste de los factores, es decir, que pasáramos de bruto a neto. La diferencia entre una variable en términos de contabilidad nacional bruta y neta son las amortizaciones de las empresas, es decir, la pérdida de valor de los bienes de capital que emplean en su producción, del activo no corriente. Con lo cual partimos del PIB al coste de los factores calculado en el apartado anterior, le restamos las amortizaciones que tenemos del enunciado, con lo cual 240.000 menos 40.000 nos dan 200.000 de Producto Interior Neto a coste de los factores. En el tercer apartado, apartado C, nos pedían que calculáramos el Producto Nacional Neto a coste de los factores, es decir, que pasáramos de interior a nacional. Como vemos, consiste en estos ejercicios en ir haciendo conversiones. Hemos pasado primero de precios de mercado a coste de los factores, después hemos pasado de Producto Interior Bruto a Producto Interior Neto, y ahora vamos a pasar de Producto Interior Neto a Producto Nacional Neto. Para pasar de un producto interior a un producto nacional, debemos hacer los ajustes pertinentes en base a las rentas. En el Producto Interior sí están tenidas en cuenta las rentas de todos los agentes que están en el interior, independientemente de que sean nacionales o de que no lo sean. Con lo cual lo que tenemos que hacer es sumar las rentas de los factores nacionales que han generado el extranjero, es decir, si esto fuera la contabilidad nacional de España, si hay un español generando una renta en Alemania, no está tenido en cuenta en el Producto Interior español porque no lo está generando en el interior del país. Con lo cual, si queremos el Producto Nacional Neto, que es el valor de la producción generado por los españoles, independientemente de que estén en España, en Alemania o en cualquier otro país, debemos al Producto Interior español sumar las rentas que están generando los factores españoles en el extranjero, en Alemania o en cualquier otro país. Ojo, también tenemos que restar las rentas que los factores extranjeros están generando en España, porque sí que forman parte del Producto Interior, porque están en España, pero no el Producto Nacional, porque no son españoles, no son agentes nacionales. Con lo cual sumamos los 15.000 de las rentas de los factores nacionales generadas en el extranjero y restamos 20.000 de las rentas de los factores extranjeros que están generando en la nación y obtenemos el Producto Nacional Neto al coste de los factores. En el siguiente apartado, apartado D, nos pedía que comprobáramos si la renta nacional es igual al Producto Nacional Neto a coste de los factores. Para ello ya tenemos el Producto Nacional Neto al coste de los factores, vamos a calcular la renta nacional y comprobar si se cumple esta igualdad básica de la contabilidad nacional. La renta nacional, como sabemos, es igual a la suma de las rentas generadas por los diferentes agentes de la economía
tanto alquileres e intereses que provienen de tierra y de capital, como los sueldos y salarios que provienen de las rentas del factor trabajo, como los beneficios empresariales que proceden de las rentas de los dueños de las empresas, de la iniciativa empresarial. Tenemos todos estos datos: alquileres 25.000, sueldos y salarios 110.000, intereses 20.000 y beneficios empresariales 40.000. Sumando todo esto da 195.000, que comprobamos que es igual al Producto Nacional Neto al coste de los factores, con lo cual sí se cumple esta igualdad. Es decir, el conjunto de la producción en términos nacionales y netos al coste de los factores coincide con el conjunto de las rentas generadas por los diferentes factores productivos de esta economía. Por último, nos piden calcular la renta personal disponible. La renta disponible no es más que la renta nacional, lo que se genera, menos aquellos conceptos que forman parte de la renta nacional que se han generado pero no están disponibles para su consumo o ahorro. Ahora veremos por qué diferentes motivos. Y veremos que sumaremos algún otro concepto que, aunque no forma parte de la renta nacional, sí tienen disponibles los agentes económicos para su consumo o ahorro. Partimos, por lo tanto, de la renta nacional que hemos calculado en el apartado anterior y le restamos los impuestos directos. ¿Por qué restamos los impuestos directos? Porque son los impuestos que gravan la renta, precisamente. Si yo tengo un sueldo de 2.000 euros, pero de esos 2.000 euros tengo que pagar IRPF, que es el impuesto directo que pagan las personas físicas, por 300 euros, realmente yo no tengo 2.000 euros disponibles para gastar, sino que gano 2.000 menos los 300 que pago de impuestos directos, tendré en este caso 1.700 euros de renta disponible. Con lo cual debemos restar los impuestos directos, que, ojo, aplican tanto sobre las personas físicas, que es el IRPF, como sobre las sociedades, a través del impuesto de sociedades. Restamos también las cotizaciones a la Seguridad Social, porque del conjunto de rentas generadas, otra parte se va a la Seguridad Social, que es un organismo independiente de la Agencia Tributaria, de Hacienda, y consiste en una serie de aportaciones que hacemos en la Seguridad Social, tanto trabajadores como empresas, por el hecho de tener una relación laboral, una actividad empresarial, para sostener la Seguridad Social, que es de donde se pagan las pensiones de jubilación, las pensiones de desempleo, etc. Debemos restar también los beneficios no distribuidos, porque es una renta generada por la empresa de los beneficios empresariales, pero no se han distribuido entre los socios, entre los dueños de las empresas, sino que estos beneficios se han quedado dentro de la empresa, se han reinvertido dentro de la empresa, con lo cual no está disponible para su consumo o ahorro por parte de las familias esta cantidad de dinero, al no haberse repartido. Y por último, sumamos las transferencias, que son las cantidades de dinero que el Estado entrega a determinados agentes por considerar que se necesitan, subsidios, subvenciones, etc. Con lo cual tomamos los datos, renta nacional ya la teníamos, 195, restamos los impuestos directos de 30.000, restamos las cotizaciones a la Seguridad Social de 20.000, restamos los beneficios no distribuidos de 10.000 y sumamos las transferencias de 15.000. Y llegamos a la conclusión de que la renta personal disponible en esta economía es de 150.000 euros. Y hasta aquí la resolución de la actividad 5 de la unidad didáctica número 7 del libro de Economía de primero de bachillerato. Muchas gracias.